Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. El Estado Plurinacional de Bolivia, como es su nombre oficial, es un país situado en la región centro-occidental de América del Sur, teniendo como vecinos a Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú. Bolivia es un país con mucho potencial turístico, que cuenta con variados atractivos debido a su diversa cultura, regiones geográficas, rica historia y gastronomía. Bolivia mezcla las tradiciones culturales con lo moderno, todo en un mismo lugar, y los bolivianos son una mezcla de personalidades. Si estás en el altiplano, seguro que la gente es algo más retraída y menos comunicativa si no te conocen, pero si vas a los valles te encontrarás con personas más extrovertidas. Eso sí, ambos grupos gozan de gran amabilidad. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades sobre este tradicional país, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre él. Vamos con el video. Número 1. Si se trata de preservar la identidad cultural, los bolivianos serían el ejemplo claro de ello. Bolivia es la nación más indígena de Latinoamérica según Lonely Planet. En el 2014, la ONU reconoció a Bolivia por proteger y preservar su cultura y dijo que el país andino es un referente para el resto de los pueblos indígenas del mundo. Número 2. Bolivia debe su nombre al libertador Simón Bolívar, ya que Bolivia es una derivación de su nombre. Posterior a la proclamación de independencia en 1825, lo que hoy es Bolivia se iba a llamar República de Bolívar, pero el presbítero Manuel Martín Cruz dijo lo siguiente: si de Rómulo Roma, de Bolívar Bolivia, y se adoptó oficialmente este nombre. Número 3. Bolivia fue elegido como el mejor destino cultural del mundo en el 2017. En los World Travel Awards, considerados como los premios Oscar de los viajes, Bolivia le ganó en esta categoría a países como China, Francia o la India. El entonces presidente Evo Morales dijo que el galardón reconoce nuestra riqueza originaria y nuestro patrimonio cultural. Número 4. En la Isla del Sol, la más grande en el lago Titicaca, el cual está ubicado entre Bolivia y Perú, se encuentran varios sitios arqueológicos entre los cuales está la Roca Sagrada o Roca de los Orígenes. Según la leyenda es donde nacieron Manco Cápac y Mama Ocllo, los primeros incas hijos de los dioses del Sol y la Luna. Número 5. El Salar de Uyuni en Bolivia es el desierto de sal más grande del mundo. Este ofrece 3 oportunidades muy fuertes para el desarrollo económico de los bolivianos: el litio, el cultivo ancestral de quinoa real, que solo crece en esa área de 18.000 kilómetros cuadrados de sal, y el turismo, que atrae millones de turistas cada año. Número 6. Bolivia es considerado uno de los países más tranquilos para vivir. Aquí, aun con las presiones diarias del trabajo y las otras responsabilidades que tiene una familia promedio, todavía tienes tiempo para estar con la familia y tiempo de ocio suficiente. Lastimosamente esto está cambiando gradualmente debido al incremento en las distancias en las ciudades más grandes. Número 7. Me imagino que alguna vez has oído hablar de McDonald's o inclusive has degustado sus deliciosas hamburguesas. Pues para lástima de los amantes de la cajita feliz, Bolivia es el único país de Latinoamérica donde esta gran cadena de comidas no ha tenido éxito. Esta abrió sus puertas en Bolivia en el año 98 y ya para el 2002 decidió cerrar. Las razones fueron variadas, pero se cree que la principal es porque los bolivianos están acostumbrados a un tipo de comida más tradicional y rica en sabores. Número 8. Si se trata de curiosidades, aquellos que no han visto una llama disecada o el feto de una alpaca podrían visitar el mercado de las brujas en La Paz. Estos ofrecen chamanes y hierbas que pretenden prolongar los encuentros sexuales o atraer amores secretos. Son descritos por algunos como demenciales, pintorescos, caóticos y extraordinarios. Número 9. El Cristo de la Concordia es una colosal estatua de Jesucristo que se encuentra en el Cerro de San Pedro en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. La estatua mide junto con su pedestal más de 40 metros, siendo la segunda estatua de Jesús más grande del mundo, luego de la de Cristo Rey que se halla en Polonia. Número 10.
Bolivia tiene el mayor parque de huellas de dinosaurios del mundo, el Parque Natural Farallón de Calorcó, ubicado en el municipio de Sucre. Es el único yacimiento de huellas que concentra las pisadas de una amplia variedad de dinosaurios que vivieron al culminar el periodo Cretácico, hace 65 millones de años. Este parque reúne más de 10.000 huellas de dinosaurios, un hallazgo que en 2015 representó todo un récord. Número 11. Algo muy bueno para las personas que se dispongan a viajar a Bolivia es que es un país que resulta bastante económico. Acá puedes comer un buen plato a la carta por unos 50 bolivianos, más o menos unos $7 al tipo de cambio actual. Incluso encuentras comida por menos de eso. Por ejemplo, si pides un menú del día puedes pagar entre 20 o 30 bolivianos, unos 3 o 4 dólares. Número 12. En Bolivia se encuentra el Parque Nacional Madidi, el cual es considerado el área protegida más biodiversa del mundo. Hace poco fueron descubiertas cientos de especies que hasta el momento eran desconocidas, luego de una expedición científica liderada por la WCS. Número 13. Hasta hacer este video, yo pensaba que la capital de Bolivia era La Paz, y es algo que muchas personas creen. Sin embargo, La Paz no es la capital de Bolivia. La Paz es la sede del gobierno y abarca los poderes legislativo y ejecutivo. La capital, según la Constitución Política del Estado, es Sucre. Además, en Sucre se encuentra el Poder Judicial. Número 14. Algo bastante curioso de Bolivia son las chilitas voladoras, la cual es una mezcla de la WWE y la lucha libre mexicana. Son un grupo de mujeres indígenas que se presentan semanalmente con su atuendo tradicional de las naciones Aymara y Quechua. Es una muestra de poder y orgullo. Estas mujeres hacen una declaración en contra de la histórica devaluación y opresión de sus comunidades en Sudamérica. Y finalmente, número 15. Sucre, capital de Bolivia, es famosa por su vida nocturna. Esta ciudad, que tiene unos 300.000 habitantes, cuenta con una variada oferta cultural y gastronómica y fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1991. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.